Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de Inglés Americano con JP y espero de que se encuentren bien el día de hoy. Antes de empezar lo que les quiero mostrar, la lección que les quiero enseñar el día de hoy, no se olvide por favor de suscribirse al canal y darle un like. El día de hoy quiero mostrarles cómo describir situaciones horrorosas o espantosas o difíciles o complicadas o inclusive peligrosas de mucho miedo usando con una sola palabra, un adjetivo. En inglés conversacional, sirve para textos, sirve en conversaciones diarias. Y la palabra del día de hoy es scary, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? La S, es como la E scary, scary. Y lo vamos a deletrear, la S, la K, scary. Dos, scary. Y eso es espantoso, aterrador, algo que da mucho miedo, algo que produce miedo. Entonces, ¿cómo usamos esta palabra para describir si de pronto no tenemos mucho vocabulario? Les muestro. Y para eso tengo cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco oraciones en distintas situaciones y la vamos a aplicar. Por ejemplo, la primera oración que traduce ese perro da mucho miedo, ¿no? Imagínate que caminas por la calle y de pronto hay un perro que ladra y salta y te produce mucho miedo ver sus colmillos y el perro te va a ladrar o te está ladrando. Entonces tú dirías, ese perro da mucho miedo, sería that, pero por razones de fluidez vamos a pronunciarlo that, ¿no? That. Dog es con dos A. Dog is. That dog is una Z. Dog is varies. Varies. Esta Y se une con esta S. Scary. Ese perro da mucho miedo. That dog is very scary. Entonces, para describir un animal o una situación que da mucho miedo, es scary. En este caso, si vemos un perro, decimos, ese perro da mucho miedo. That dog is very scary. ¿Cómo se dice ese perro da mucho miedo? That dog is very scary. Despacio. That dog is very scary. Ese perro da mucho miedo. That, muchas veces pronunciamos that, pero por fluidez podemos volverlo un schwa, porque la siguiente palabra empieza con una consonante, entonces lo volvemos that dog. That dog is very scary. That dog is very scary. Ese perro da mucho miedo. Ahora, lo vamos a usar en otra situación. Por ejemplo, en una situación de algún lugar. Supongamos que estás escuchando, estás viendo en la televisión de una cárcel que es muy peligrosa, o si de pronto ves una situación donde, digamos, estás estudiando medicina y tienes que ir a la morgue y es la primera vez que vas a un hospital o a una morgue, o estás caminando por algún bosque y te pierdes. Entonces, todo ese sentimiento. Ahora, en un lugar, place to be, vamos a usar la palabra scary. Era un lugar aterrador para estar. Supongamos de que viste en la televisión un documental de una cárcel muy peligrosa y tú puedes decir, oh, eso era un lugar aterrador para estar. ¿Cómo decimos eso? It, que es ello, was, se pronuncia was, junta, it was a scary place to be. Era un lugar aterrador para estar. Entonces, si estás escuchando una conversación y no hablas mucho inglés y algún lugar te produce miedo, ¿no? Tú puedes decir, wow, that was a scary place to be. Era un lugar aterrador para estar. ¿Cómo se dice era un lugar aterrador para estar? It was a scary place to be. Place esto es como be. Hay gente que dice to be y está bien, pero por motivo de pronunciación, de fluidez, vamos a volverlo schwa.
no afecta la descripción y le van a entender. It was a scary place to be. Era un lugar aterrador para estar. Aquí está la palabra scary, ¿no? Ahora, ¿han escuchado el término de películas aterradoras? Scary movies, ¿no? Películas que dan miedo. Scary movies, películas de horror, de terror, o inclusive música aterradora. Oh, scary music, ¿no? Entonces, el mismo concepto, si alguien te está contando o de alguna película o una película de miedo o terror y ya la viste, entonces vamos a usar scary para describir esa acción en el tiempo pasado. Y podemos decir se pronuncia the movie, como la vaca, movie was la W es was rápido, was scary. La película daba miedo. Oh, the movie was scary. Fuiste a ver una película, no hablas mucho inglés. La frase, si vas a describir una película que daba miedo, oh, y ya la viste, that movie was scary. Oh, esa película daba miedo. ¿Cómo decimos la película daba miedo en inglés? That movie was scary. ¿Ok? Ahora, vamos a usar el mismo adjetivo. A propósito, es un adjetivo para describir algo espantoso o aterrador que produce miedo. Es muy común en el inglés conversacional. Digamos, otro ejemplo, vas a un parque de diversiones y ves una montaña rusa, lo que llaman montaña rusa, ¿no? Un juego, y es muy alto y te produce vértigo ver eso. Y dices, wow, eso me produce miedo, ¿no? Entonces vamos a usar scary con algo de proyección que produce miedo, algo que se ve aterrador. Y decimos, well, bueno, ¿no? Well, that, ¿no? Sería well, that looks. Ahora, esto se pronuncia, la K no suena, es como una X. Y es como casi en los dientes, la L es looks, ¿no? Que es lucir, que produce, que parece. Aquí, esta S la extendemos y decimos, looks scary. Bueno, eso se ve aterrador. Digamos, no sé si han visto en Noruega, donde la gente en paracaídas se tira, eso llaman fjords, ¿no? Que son como las montañas, y tú ves todo eso y dices, wow, well, that looks scary, ¿no? Bueno, eso se ve aterrador. ¿Cómo se dice? Es bueno, eso se ve aterrador. Well, that looks scary. Eso luce aterrador, ¿no? La primera la oración, bueno, eso se ve aterrador. Well, that looks scary. Otra forma ahora lo vamos a aplicar, ¿no? Scary, en una acción progresiva. Entonces, la siguiente oración, nadar en el océano da miedo. Piensa por qué nadar en el océano da miedo. Te puedes ahogar, hay tiburones, la sensación de estar perdido en un océano y los pies como en esa inmensidad que no tocas nada. Toda esa sensación cuando ves nadar en el océano o escucha de ataques, como ya dije, de tiburones o la gente se puede ahogar. Ese sentimiento, cuando pienses en todo eso, piensa en la palabra scary. Entonces vas despacio y dice, swimming, que es nadar, ¿no? Esta G se une aquí y vamos a decirlo como un schwa. Good. Swim again, swimming in, nadar en. Y la palabra océano se pronuncia ocean. Como empieza con vocal, se va a pronunciar the. Pero para que haya una transición entre the y una vocal necesitamos una Y muy pequeñita. Y se va a pronunciar ya. Y vamos a tener la palabra
the ocean. The ocean. Este N se es the ocean is scary. Swimming in the ocean is scary. Nadar en el océano da miedo. ¿Por qué? Porque scary es algo espantoso, aterrador, que produce miedo. Una vez más, swimming in the, aquí rápido, swimming in the, déjame, te pongo esta palabra junta, sería the ocean. The ocean. The ocean. The ocean. The ocean. Swimming in the ocean is swimming scary. Nadar en el océano da miedo. Vamos a decirlo despacio. Nadar en el océano da miedo o produce terror. Swimming in the ocean is scary. Swimming in the ocean is scary. Nadar en el océano da miedo. Ahora, resulta de que a veces producir miedo o dar miedo puede haber otra clase de miedo. Me explico. Cuando ves una película de terror y te asustas, muchas veces no es por la acción, sino por los sonidos. ¡Ah! Entonces, ese es un tipo de miedo. Pero si enfrentas un animal o un perro o estás en una situación peligrosa, digamos, solo por el ejemplo, hay un tiroteo y todo eso, ese es otro tipo de miedo. Eso produce una adrenalina. Y a veces hay gente que le gusta esa sensación de peligro, pero puede ser complicado cuando hay esos sentimientos externos de que algo es peligroso, o es excitante, o es aterrador, o inclusive es complicado, o es una situación difícil. Vamos a usar la palabra hairy, ¿no? J, ¿no? Hairy. Este hairy es lo mismo que scary. ¿Por qué hairy? Primero que todo, hairy es peludo, que tiene mucho pelo. Y vamos a pensar cuando una situación que te pone los pelos de punta, ¿no? Si estás caminando por un bosque y te pierdes, puede darte miedo, pero la situación de lidiar, de cómo salgo de aquí, esa complique, como algo como es complicado, como un examen, que te pone esa tensión, es hairy. Entonces, hairy, que también es un adjetivo, describe situaciones peligrosas, excitantes, aterradoras, complicadas. Y esto, a comparación de scary, hairy es una palabra menos usada. E inclusive podríamos decir que es una palabra que es de pronto un poco, no tan antigua, no es antigua, pero es muy poco usada, pero es efectiva, es sólida. Entonces, digamos que hay una situación donde tú escuchas algo o ves algo y tú dices, bueno, ahí es cuando las cosas se ponen feas. Feas. Feo en términos de peligrosidad o complicado. Y decimos, that's when things, a propósito, esto es como la Z española, things, ¿no? That's what, esta es when, that's when things, esto es dos zetas al final, things get hairy, así como lo ves escrito, hairy. Ahí es cuando las cosas se ponen feas. Digamos, estás estudiando y hay un examen y el examen te produce ansiedad y porque no quieres perder ese examen porque te va a traer problemas. Eso te produce miedo, ¿no? De pronto es una situación complicada y tú esperas 10 preguntas. Tú estudiaste para esas 10 preguntas de ese examen y cuando llega el examen no eran las 10 preguntas que tú estudiaste, sino de otras preguntas y no son 10 sino 20. Entonces el nivel de miedo sube, pero es más complicado, es como más difícil, tienes que usar pensamiento crítico. Entonces ahí es cuando dicen, bueno, wow, ahí es cuando las cosas se ponen feas. That's when things get hairy. Entonces, cuando escuches una situación que es complicada,
que puede producir miedo o es difícil o peligrosa, ¿no? Scary, es decir, solo miedo. Hairy, si es cuando las cosas se ponen complicadas. Por ejemplo, digamos, vas manejando, vas conduciendo en tu carro y de pronto vas por una montaña y comienza a llover. Ya comienza a llover. Entonces hay visibilidad, no ves muy bien, la carretera y tú dices, puedo tener un accidente. Entonces controlar el automóvil o el carro es difícil y dices, wow, como comenzó a llover, dices, wow, things get hairy, las cosas se ponen complicadas, ¿no? Pero si de pronto vas en el mismo carro y vas por un camino de hielo, ¿no? Cuando hay mucha nieve y el carro pierde control y ya tienes miedo, ahí las cosas se ponen scary, aterradoras. Hairy es cuando es complicado, aterrador, pero puede ser excitante. That's when things get hairy. Ahí es cuando las cosas se ponen feas. ¿Cómo se dice? Ahí es cuando las cosas se ponen feas. That's what things get. Things, con Z, things get hairy. Hairy es que pone pelos de punta, ¿no? Ahora, digamos que trabajas para una compañía y las cosas marchan no tan mal, no tan bien, pero de pronto hay anuncio que en la compañía o la empresa donde trabajas van a comenzar a cortar personal y traen nuevos jefes, nuevos administradores, nuevos managers y hay un tipo de reglas que complican la vida y dicen, bueno, los que no cumplan con esto vamos a cortar y vamos a despedir personal. Entonces, en ese momento, tú dices, things con Z. Ahora, esta R se pronuncia zer, como porque esta Z de things, aquí vamos a reducirlo, queda como la palabra señor, zer. Things are, y este se pronuncia gonna get, gonna, get a little, be, gonna get a little bit here. Este sería from, pero por esto beneficio de la fluidez vamos a decir una E en lugar de from, vamos a decir frame. Now, y decimos la palabra uno, one, now one, from now on. Entonces y eso es lo que traduce, bueno, de ahora en adelante las cosas se van a poner difíciles, de miedo. Las cosas van a ser complicadas. Things are gonna get a little bit hairy from now on. ¿Cómo se dice las cosas se van a colocar complicadas o difíciles de ahora en adelante? Things are gonna get a little bit hairy from now on. Las cosas se van a poner difíciles o complicadas de ahora en adelante. ¿Y por qué? Porque hairy describe situaciones peligrosas o excitantes, aterradoras y complicadas. Things are gonna get a little bit hairy from now on. From now on. Las cosas se van a colocar un poco complicadas de ahora en adelante. Ahora, vamos a repasar esto por un segundo antes de irme. Scary es espantoso, aterrador, que da miedo. Un ejemplo con un perro, ese perro da mucho miedo. That dog is very scary. ¿Cómo se dice ese perro da mucho miedo? That dog is very scary. Ese perro da mucho miedo. Con algún lugar, si es un lugar aterrador, puedes decir, oh, wow, it was a scary place to be. Era un lugar aterrador. It was a scary place to be. Ese lugar daba miedo, era aterrador. Si viste una película de miedo, oh, the movie was scary. The movie was scary. La película daba miedo. The movie was scary. ¿Cómo dices si algo es aterrador o se ve aterrador? Well, that looks scary. Bueno, eso se ve aterrador. Well, that looks scary. Bueno, eso se ve aterrador. Si estás nadando en el océano y produce mucho miedo nadar en el océano, o puede ser un lago, ¿no? Por los cocodrilos o un río, por cualquier situación, tú puedes decir swimming in the ocean or lake or river is scary. Bueno, nadar en el océano da miedo, o en el río. Hairy describe situaciones peligrosas o excitantes o aterradoras, ¿no?
Un ejemplo, si va a hacer una oración, ahí es cuando las cosas se ponen feas. That's when things get hairy. Ahí es cuando las cosas se ponen feas. That's when things, esto es una Z, get hairy. Ahí es cuando las cosas se ponen feas. ¿Cómo se dice es cuando las cosas se ponen feas? Well, that's when things get hairy. Ahora, cuando las cosas se ponen difíciles, de ahora en adelante, things are gonna get a little bit hairy from now on. Las cosas se van a colocar difíciles de ahora en adelante. Things are gonna get a little bit hairy from now on. Okay? Things are gonna get a little bit hairy from now on. Las cosas se van a colocar difíciles de ahora en adelante. Ahora, supongamos de que tienes poco vocabulario y no te acuerdas ni de esta y solamente de alguna de las dos, y estás en una conversación y cómo describes ese sentimiento, un sentimiento de algo peligroso, excitante, algo que te produce miedo. Vas a decir simplemente, it's. Hay gente que dice it's con Z y está bien, pero por beneficio de la fluidez vamos a decir una sola, it's scary. Scary, que traduce da miedo, es aterrador. Entonces, si no sabes decir ese perro da miedo y vas por la calle y ves un perro y te asusta, dices, wow, it's scary, da miedo, it's scary. Si vas por algún lugar que te produce miedo, un bosque, y dices, wow, it's scary, da miedo, it's scary. Una película que te produce miedo, te preguntan, ¿cómo estuvo la película? Oh, how was the movie? Oh, wow, it's scary. Produce miedo, it's scary, es aterrador. Si ves algo que produce miedo, un volcán que explotó, wow, it's scary, da miedo, es aterrador. Si estás nadando en el océano o en alguna parte que es difícil y te produce miedo, wow, it's scary, da miedo, es aterrador. E inclusive puedes reemplazar hairy por scary. Y vamos a colocar un ejemplo, ya para irme. Digamos esto, tú puedes decir, no, he's dry. Esto es como, de la forma que él manejaba, era peligroso o daba miedo. His driving was a bit hairy, ¿no? Esto es una Z. His driving was a bit hairy. La forma que él manejaba, que él conducía, daba miedo, ¿no? Y tú puedes decir, wow, scary, ¿no? Y digamos, tú puedes decir, Harry, sí. No, este no. Digamos que no estás escribiendo y escuchas. Digamos, tengo muchas deudas, ¿no? Tengo que pagar muchas deudas y si no pago tengo problemas y mi esposa está en embarazo y no tengo para la renta y tengo que ir a presentar unos exámenes y no he estudiado por el estrés. Entonces cuando tienes todo eso, tú puedes decir, wow, it's scary. Oh, that's scary. That's scary. Pero tú puedes decir, I'm in a hairy situation. Hairy situation. Situation es situación. I'm in a hairy situation. Estoy en una situación complicada. ¿Por qué? Porque si no pago me meten a la cárcel. Entonces tú vas a decir, wow, it's scary. ¿Ok? Entonces, scary nos sirve para describir algo espantoso, aterrador o que da miedo. Y hairy trae el mismo sentimiento, pero también significa algo complicado o excitante.
Y esas como las palabras más efectivas de describir una situación que produce miedo, ¿no? Hay otras, pero para el día de hoy solo vamos a usar una. Espero de que les haya gustado la lección. No se olviden, mi nombre es JP y suscríbanse al canal. Los veo la próxima vez. Bye, guys.